Iglesia, la Biblia dice Cúcuta, muy buenos días, es nuevamente domingo. Domingo es un día muy especial para nosotros los cristianos, pues aquí podemos celebrar y recordar la victoria que obtuvo nuestro Señor Jesucristo allá en esa cruz, cuando Él dio su vida por nosotros. Esa es la victoria que podemos nosotros celebrar y recordar como cristianos. Hermanos, darles una bienvenida a este servicio, así sea de manera virtual. Es una alegría podernos reunir y poder escuchar su palabra. Hoy tendremos un tiempo de oración, un tiempo de alabanza y un tiempo para oír su palabra, que hoy será enseñada a través de este joven de la iglesia, Diego Ramírez. Es la persona que Dios ha utilizado en este día para que nos enseñe su palabra. Bien, hermanos, entonces a continuación los invito a que de manera muy especial hagamos una oración, una súplica a nuestro Señor Jesucristo. Señor, Padre del cielo y de la tierra, amado Señor, gracias te damos, Dios mío, porque hoy nos das la oportunidad, Señor, de levantarnos nuevamente con vida, Señor, con esa actitud de cristianismo, Dios, para escuchar su palabra. Gracias te damos, Señor, porque somos conscientes de que eres quien todo lo puede, Señor, y quien todo lo da. Gracias te damos por este servicio especial, Señor, hoy. Y te pedimos, Dios, que nos guíes y que estés aquí, Señor, con nuestros corazones, para que tengamos esa facilidad de digerir esta palabra que hoy quieres enseñarnos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por todas estas cosas. Y de forma especial, Padre, te pedimos para que nos protejas, Dios, en estos tiempos de pandemia, de crisis. Toda la iglesia, Señor, esté bajo su protección, bajo su manto. Gracias te damos, Señor, porque somos conocedores de su santa y gran voluntad, Señor, para con cada uno de nosotros. Dios mío, te entregamos este servicio y todas estas cosas que te suplicamos a ti, Señor, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, continuando con nuestro servicio y dándole las gracias a Dios por la vida y por la oportunidad que nos da, implorándole a nuestro Señor que nuestra oración sea escuchada, vamos a dar inicio a nuestra alabanza. Vamos a cantarle a nuestro Señor con todo el corazón y iniciamos con la canción que lleva por nombre Cantad toda la tierra. Cielos, tú eres grande, eres mi Rey, mi Dios. Busco tu rostro continuamente, es mi anhelo tu nombre proclamar. Cantar entre las gentes toda su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Canta toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. Canta toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. El mundo tiene un gran vacío, su vida esconde tristeza y aflicción. Cantad entre las gentes toda su gloria.
iglesia, bueno, continuando con nuestro servicio dominical, en este momento entonces los invito para que hagamos firme nuestro deseo de leer la palabra de Dios, como ya tenemos nosotros ese buen hábito de costumbre de leer pues la Biblia y en orden, de pasta a pasta hasta que Él venga por nosotros. Entonces, iglesia, hoy vamos a leer el Evangelio de San Lucas. Entonces los invito para que todos vayan buscando su Biblia, busquemos Lucas 25 al 42, ¿de acuerdo? Los espero ahí para que por supuesto lo podamos leer de manera conjunta. Bueno, espero estén ahí. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó a misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, iglesia, muy bien, y después de leer la palabra de Dios, entonces ahora les voy a compartir unos anuncios para que tengamos en cuenta durante esta semana. El primero de ellos, bueno, recordarles el próximo domingo, servicio presencial. Entonces recuerden que hay una rotación, ¿no? Presencial, virtual. Próximo presencial, Julio Pérez Ferrero, biblioteca. Los papitos ahí juiciosos, cada uno con su tarrito de agua para que los niños no puedan, cada uno tenga su individualidad, ahí no puedan compartir pues frascos ni nada de eso. También juiciosos con los tapabocas, todos los servicios de todos los elementos de bioseguridad para que podamos desarrollarlos sin ningún inconveniente. El segundo de ellos tiene que ver con la reunión de bachilleres. Viernes 18 de junio a las 6:30, como ya es costumbre. Recordemos que el grupo de jóvenes bachilleres son los que están en la edad entre 12 y 14 años, o sea que todavía no han cumplido los 15 años. Entonces, para que estemos también ahí invitando a los familiares y a los conocidos que tengamos entre esa edad. El sábado 26 de julio, iglesia, vamos a tener uno de los eventos más lindos que desarrollamos nosotros como iglesia, y es nuestra Santa Cena. Esa Santa Cena va a iniciar a las 6 en punto, se va a desarrollar también en la biblioteca Julio Pérez Ferrero, y ahí es muy importante el tema de la puntualidad. La idea es que estemos por supuesto unos 15 minutos antes. De hecho el ingreso arranca a esa hora, a las 5:45, de tal manera de que a las 6 pues quien no llegó pues ya definitivamente pues seguro no va a poder participar de esta actividad. Entonces es importante que también tengamos en cuenta de que es un evento solo para personas que ya hayan sido bautizadas, ¿sí? Que asistan fervientemente y frecuentemente a nuestra iglesia. Entonces, bueno, ahí para que también lo estén agendando y no se lo vayan a perder. Recordar también nuestra ofrenda, ¿no? Hay que siempre, pues, Dios nos permita dar con ese corazón alegre, no por compromiso, sino con alegría,
para poder que pues, nuestra iglesia funcione y pueda cubrir todos esos compromisos que tenemos como tal. Y bueno, en el día de hoy, una alegría porque bueno, hoy nos va a compartir la palabra de Dios uno de mis hermanos que son líderes ahí en el Ministerio de Jóvenes, nuestro hermano Diego Ramírez. Hoy tiene la bendición de bueno, tocarnos ahí y pedirle mucho a Dios que de verdad pues, nos enseñe y lo use como un micrófono para que nosotros podamos aprender cada día más de la palabra de Dios. Vamos a estar en el libro de Colosenses. Y finalmente, iglesia, bueno, unas oraciones para que también de pronto ahí las tengamos agendaditas durante nuestra semana. Recordemos que estamos orando por nuestro pastor Ulises Estupiñán. También orar por su esposa Betty y por el resto de su familia. Recordemos que él es el pastor de la ciudad de Barranquilla. Entonces orar por su núcleo familiar y por ese liderazgo de la iglesia de Barranquilla. Y ahí de una vez aprovechar y también orar por Barranquilla de una vez para que sigan siendo esa plataforma para distintas ciudades de nuestro Caribe colombiano. Bueno, y también una oración como muy especial, iglesia, orar ahí en estos tiempos de crisis, nosotros como iglesia, para que podamos tener un corazón sincero, ¿no? Y una mente dispuesta ahí para orar y busquemos de verdad ese encuentro íntimo con Dios cada día, por encima de cualquiera de nuestros deseos o lo que sea. Entonces estemos orando mucho por eso, iglesia. Bueno, a continuación los invito para que continuemos alabando a nuestro Padre Creador. Lo vamos a hacer con una canción que creo que todos conocemos y es muy hermosa, se llama Renuévame. Entonces cantemos con ese corazón y pensando en nuestro Padre Creador. Buenos días, iglesia, un abrazo fraternal para todos.
Vamos a seguir alabando a nuestro Señor, esta vez con esta canción que se llama No Basta, que nos enseña que no es suficiente con querer, no es suficiente con decir, con cantar, con soñar. Es necesario morir a ese viejo hombre y vivir una nueva vida en Cristo. Cantemos con mucho gozo y alegría. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, no quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. No quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Iglesia, muy buenos días. Sean todos bienvenidos nuevamente a este servicio, a este momento, esos 45 minutos que vamos a estar
aprendiendo de la palabra de Dios, un momento muy especial, tal vez de los más especiales de la semana, donde Dios por medio de su palabra nos va a estar hablando de un tema que se titula El proceso de transformación del creyente, allí en el libro de Colosenses. Tal vez si has estado durante años de la iglesia, este mensaje es para ti, pero también para ti que nos visitas por primera vez. Si no has empezado este proceso de transformación que Dios quiere para tu vida, te animo a que te quedes acá, que busques una Biblia, de pronto busques en el celular si no tienes una Biblia Reina Valera 1960, que busques cada uno de los versículos que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, con un corazón dispuesto para poder entender su palabra. Como les mencionaba hace unos segundos, vamos a estar allí buscando. Les pido a todos estemos abriendo nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22. Nuestro pasaje fue escrito, este libro fue escrito por el apóstol Pablo. Es una de las cartas que él escribió a las iglesias, en este caso la iglesia de Colosas, en el año 57 a 62 después de Cristo, cuando se encontraba en el encarcelamiento, estando allí en la cárcel, en medio de todo lo que está viviendo, escribe esta porción de la Biblia, ¿verdad? El libro de Colosenses. Y el contexto de nuestro pasaje de estudio nos habla sobre la reconciliación que podemos tener por medio de Jesucristo, por medio de Él poder reconciliar todas las cosas que han estado y estuvieron durante aquí en la tierra, ¿cierto? Y estando allí nos habla, capítulo 1, versículo 21 al 22, les animo a que lo leamos. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Algo que me llamaba mucho la atención en estos par de versículos era que nos hablaba de un tiempo pasado, de un tiempo presente, ¿verdad? Pasado, que erais en otro tiempo, presente, ahora os ha reconciliado, y un tiempo futuro, para presentaros. Y esto me guió un poco en el título, en el proceso de transformación, ¿cierto? Porque estamos en una etapa inicial, intermedia y una etapa futuro. Y cuando buscaba una aplicación para esto, me acordé, bueno, como algunos saben, estudio medicina, tengo mucho que ver de pronto con la química, la biología, y hay una reacción muy importante, una reacción química que se llama la fotosíntesis. Yo sé que todos hemos escuchado sobre ella, pero quiero hacer una aplicación con esto. En toda reacción química tenemos un elemento inicial. Tal vez no es un elemento de los mejores, es un poco inestable, tal vez está un poco dañado, no sirve para mucho, no está muy bien. Pero después de que se unen otros compuestos y hace un proceso de transformación, queda en un elemento, en un compuesto que puede servir para muchísimas cosas, totalmente estable, que puede dar vida, como es el caso de la fotosíntesis. Si vemos el proceso de la fotosíntesis, este elemento inicial, como lo vemos en la imagen, es el dióxido de carbono. Se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono. Y creo que no tengo que hablar mucho del dióxido de carbono, un elemento, un compuesto totalmente incompatible con la vida, que nos daña los pulmones, que no nos permite respirar adecuadamente. Y para tener ese proceso de transformación del dióxido de carbono allí en las plantas, se necesitan 6 moléculas de agua para, después de un proceso, crear glucosa y oxígeno. Y bueno, el oxígeno, todo lo que nos da vida, no podríamos vivir sin él. Un elemento perfecto, totalmente estable, que se encuentra allí. Pero algo muy bonito que veía con esta aplicación es que nada de esto sería posible si no estuviese el sol. El sol en medio de esos compuestos de dióxido de carbono y agua, más el sol de justicia, es el que permite que se produzca todo eso. Si no tuviese el sol, no pasaría nada. No habría la fotosíntesis, no tendríamos oxígeno ni agua para poder respirar. Pero es allí el sol de justicia, nuestro Señor, el Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, como lo veremos en los siguientes puntos, que podemos tener ese proceso de transformación. Y es allí donde vamos a aprender algo muy importante, 3 puntos muy importantes.
El primero, dejando la vieja vida, esta etapa inicial del creyente en el pasado, dejando la vieja vida, ¿verdad? Después ese proceso de transformación, la etapa intermedia, el ahora, entendiendo el precio pagado, hablando un poco de lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Y en un futuro, ya terminada este elemento perfecto, estable, viviendo la nueva vida. Quedémonos muy atentos de verdad para que podamos escudriñar por medio de Dios y que sea Él hablándonos a nosotros. Es por esto que les pido el favor, inclinemos nuestro rostro y vamos a orarle a Él. Padre, Señor, Todopoderoso, en estos momentos nos rendimos ante ti, Señor, sabiendo que estamos en el lugar adecuado, Señor. No podríamos estar en mejor lugar que estar aquí sentados escuchando tu palabra, Padre. Y es por eso que te pedimos que perdones nuestro corazón, Señor. De pronto si te hemos fallado, que lo limpies, porque queremos tener una relación perfecta contigo, Señor. Que seas tú directamente, cara a cara, hablando a nuestros corazones, Señor. De pronto si hay algo que tú quieres que cambiemos, que seas tú, Señor, mostrándolo por medio de tu palabra, Padre. Te pido me uses, Señor, que no sea yo, Señor, que seas tú llevándote toda la gloria, que sean tus palabras en mi boca y que por medio de este mensaje haya mucha salvación, Señor. Más personas puedan conocer de la obra perfecta que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y es por medio de Él que te oramos. Amén. Listo, iglesia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra enseñanza, ¿vale? Entonces, el primer punto, como les mencionaba, si leemos en nuestra Biblia, la primera frase con la que nos encontramos allí es "y a vosotros también", y hace la conexión con todo lo que venía hablando de Jesucristo, que hizo por nosotros y por medio de Él tener esa reconciliación, y se refiere pues a la iglesia. Es un mensaje muy personal para nosotros como iglesia y a vosotros también. Allí Pablo le está hablando a la iglesia de Colosenses y a nosotros también de todo lo que vamos a estar aprendiendo, ¿vale? Entonces es algo muy importante. Y este primer punto, dejando la vieja vida, lo encontramos: que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Allí vamos a ver dos subpuntos muy cortos, muy concretos, pero bien bonitos para nuestro Señor. El primero es que nos separaba de Dios, ¿cierto? Nos dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Vemos cómo está en pasado, que erais en otro tiempo. Ya hemos sido reconciliados con Dios por medio de la obra de Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué Pablo le está recordando esto a la iglesia de Colosas? Bueno, si lo estudiamos en capítulos o libros anteriores, vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios con el pueblo de Israel constantemente les recordaba de dónde los había sacado, de Egipto, de allí, de la servidumbre. ¿Todo para qué? Para que no volviesen atrás. Y les mostraba dónde están ahorita, dónde tienen un Dios, le ven cara a cara, dónde pueden triunfar del frente de sus enemigos. ¿De dónde los sacó, verdad? De Egipto. Les mostraba constantemente. Y aquí también lo está haciendo con nosotros, ¿verdad? Que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. En esta porción de la Biblia encontramos tres palabras muy importantes que nos ayudan a entender que nos separaba de Dios. La primera de ellas es extraño. Al estudiar un poco el griego es un poco confuso. Apoiotro significa alienar. Y esa palabra pues nunca la había escuchado usándose, pero básicamente significa un individuo que se convierte en alguien ajeno. Y quiero que no perdamos esta palabra, ajeno, porque luego la vamos a estar estudiando en otro versículo de la Biblia. Dice ajeno a sí mismo, que se extraña, que ha perdido el control sobre sí. Entonces nos habla de cómo nosotros en un pasado sin Cristo estábamos perdidos. Lo que Dios quería para nuestras vidas como sus criaturas, como en su creación, era que estuviésemos constantemente con Él, alabándole, sirviéndole, en una relación perfecta, viéndole cara a cara. Pero ahora, por culpa del pecado en nuestra vida en ese tiempo, se cortó por completo esa conexión que teníamos con Él. Éramos extraños completamente, ajenos a las cosas de Dios. Y creo que no se nos hace raro, es solamente mirar a nuestros compañeros de pronto en la universidad, en el trabajo, y vemos cómo no quieren absolutamente nada con Dios. No les importa, es algo extraño, inclusive ni creen en Dios. Dios no está en sus vidas,
en la obra de Jesucristo se burlan de Él, completamente extraños, ajenos a todo lo que Dios, el plan perfecto que quiere para sus vidas. Si me acompañan, les recuerdo esa palabra ajenos, muy importante, que vuelve a aparecer en otra parte de la Biblia. Les pido el favor me acompañen a Efesios capítulo 2, versículo 12. Unas páginas atrás, ¿verdad? Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos a Cristo. Y bueno, aquí el contexto un poco de cómo por medio de Jesucristo, la reconciliación, ya no había judíos ni griegos, sino de todos los pueblos hizo uno solo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Habla de esa reconciliación que tiene Jesucristo. Ya no es los judíos, los griegos, los romanos, los incrédulos, no, de todo el pueblo hizo uno solo, ¿cierto? Pero quiero resaltar esa palabra, ajenos y sin esperanza, sin Dios en el mundo. Quiero también que me acompañen al capítulo 4, en el versículo 17 al 18. Vamos a girar nuestra mirada y ahí está en la siguiente columna. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Los gentiles totalmente en la vanidad, cegados, extraños a las cosas de Dios, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y estaban allí, extraños, ajenos, totalmente perdidos, entregados al pecado. Y es aquí donde de pronto nos encontrábamos muchos de nosotros, totalmente perdidos, el pecado gobernando en nuestras vidas, sin una esperanza, ¿cierto? Extraños de las cosas de Dios. La siguiente palabra, enemigos. Y esa palabra es bien fuerte. Cuando yo la estudiaba me chocaba un poco porque significa adversarios, oponiéndose a otro. Y bueno, o sea, ¿y cómo uno puede ser enemigo de Dios? Pero hay muchos ejemplos en la Biblia en los cuales eran enemigos de Dios. Muchos ejemplos hoy en día de la fuerte realidad que viven muchas personas totalmente en contra de lo que Dios quiere en su vida, enemigos de Él. Y así estábamos nosotros, enemigos, extraños, ajenos, completamente perdidos por nuestra condición de pecado, ¿verdad? Nos encontrábamos totalmente separados. Dios decía una cosa, nosotros hacíamos otra totalmente diferente, oponiéndonos a Él, oponiéndonos a la obra por culpa del pecado. No teníamos esa conexión perfecta con Él, sino éramos hijos del diablo, no queríamos nada con Dios. Y para entender un poco más esto, les pido me acompañen a 2 Corintios, capítulo 6. En 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 15, donde nos habla un poco de esto. Yo sé que aquí habla del yugo desigual, de cómo el creyente no puede estar mezclándose con las cosas del mundo, ¿verdad? De pronto un poco en el noviazgo, pero quiero que entendamos unas frases que les voy a ir marcando. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 15, que nos habla cómo la justicia no puede ser compañero de la injusticia, ni la luz de las tinieblas. Y nosotros en esta condición anteriormente nos encontramos en medio de tinieblas, ¿verdad? Nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque la primera frase, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Totalmente enemigos de Dios, haciendo algo opuesto a lo que Dios quería para nuestras vidas, separados de Él. Y en nuestra mente quiere decir nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de actuar. Todos nuestros pensamientos, o la mayoría de ellos, totalmente opuestos a lo que Dios quería para nuestras vidas, ¿verdad? Totalmente enemigos de lo que Dios y su palabra nos estaba diciendo. Y es muy fácil ver todo lo que está pasando
tal vez nuestros compañeros, cómo no les importa lo que Dios quiere para sus vidas, sino están allí cegados yendo tras el pecado, tras un abismo sin salvación. Y está en nuestras manos cambiar todo esto, recordar dónde estábamos nosotros, que nos duelen el corazón las almas de los hombres, para poder cambiar la vida, que Jesús lo haga por medio de su obra en la cruz, ¿cierto? El siguiente subpunto, recordemos, estamos hablando sobre dejando la vieja vida, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. La siguiente frase nos habla haciendo malas obras. El siguiente subpunto es que nos hacía daño, dejando esa vieja vida que nos hacía daño. Y yo creo que una gran mayoría de personas que conocen a Cristo es porque en un momento de su vida se sentían tan mal que dijeron que ellos solos no podían, ¿verdad? Estaban hundidos en tanto pecado, haciendo tantas cosas mal en su vida, desesperados, punto de la locura, incluso pensando en el suicidio, que es allí cuando Dios extiende su mano y les salva. Esas cosas haciendo malas obras. ¿Qué significa esto? Cometiendo acciones con las que te dañas o afectas a los demás. Muestra cosas perversas que nos hacen daño, cosas que nos enferman, vicios que nos perjudican. Y bueno, pensando de pronto en algo, una aplicación para este punto, de esas cosas malas que nosotros estábamos haciendo, no solo nosotros mismos, sino a las personas que nos rodeaban. Pienso mucho en las familias, ¿cierto? De pronto cuando el esposo, infiel a su esposa, hace daño tal vez a toda la familia, ¿verdad? O de pronto uno como hijo rebelde, haciendo entristecer a los padres, no queriendo nada con Dios, haciendo malas obras en vicios, en drogas, en fornicación, haciendo malas obras, dañando el propio cuerpo que Dios nos ha dado para ser templo del Espíritu Santo. Y qué mejor ejemplo de esto que el autor de este libro de Colosenses, de Pablo. Les pido que vayamos buscando Hechos, capítulo 8. Y Pablo era totalmente diferente a cuando lo vemos después de estos capítulos, porque antes se llamaba Saulo, ¿verdad? Antes de su conversión. Vamos a ver un poco qué hacía Pablo. Pablo, antes llamado Saulo, antes de su conversión. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Vamos a saltar al capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Entonces allí se encontraba Saulo totalmente perdido, persiguiendo la iglesia de Dios, haciendo daño a la iglesia de Dios, a él mismo. Y estando allí, Dios le dice lo siguiente. Dios le llama y le dice lo siguiente. Vamos a leer unos versículos más abajo. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esta frase quiero que la guardemos. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces esa frase donde Dios le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y bueno, Diego, ¿qué es esto? Para entenderlo un poco más, imaginémonos que vamos caminando por un bosque, descalzos, viendo la naturaleza, y de repente se nos clava una astilla. Yo creo que a todos se nos ha clavado una astilla, ¿cierto? El dolor tan terrible que sentimos cuando entra una astilla en nuestro pie. Pero en vez de sacarla con mucho cuidado, empezamos a pegar patadas hacia atrás, intentándola sacar, pegándonos y pegándonos y pegándonos. Esa palabra coces significa eso, cuando los caballos pegan hacia atrás una patada. Y qué terrible, porque Pablo en ese momento estaba en eso, haciéndose daño a sí mismo, a la iglesia de Dios, pegándose y pegándose
patadas contra el aguijón, contra esta astilla que tenía, ¿verdad? Y se hacía daño a él mismo, hacía daño a la iglesia, y es allí donde nos podíamos encontrar muchos, haciéndonos daño a nosotros mismos, inclusive a la iglesia, inclusive a nuestro círculo, a nuestra familia. Pero lo más bonito de esto es que Dios no terminó allí con Pablo, sino si seguimos viendo adelante, vemos la transformación y la vida tan tremenda, la entrega que tuvo Pablo para el servicio de Dios. Y eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Es allí donde vamos a pasar a nuestro segundo punto. Volvamos a nuestro versículo guía, Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 22. ¿Qué estuvimos viendo? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿verdad? Totalmente opuestos a lo que Dios quería para nuestras vidas. Pero hay un cambio. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y es allí donde vamos a ver dos puntos muy sencillos también. El primero es que nos permite regresar al diseño original. Es ahora, hay una reconciliación. La palabra reconciliación significa traer de vuelta un estado anterior de armonía. Jesús llegó para poner orden a nuestras vidas, una vida llena de pecado, desordenada, sin propósito y vacía. Y es allí cuando Jesús entra, transforma todo esto y nos cambia completamente. Estábamos separados de Dios, ¿verdad? Totalmente ajenos a lo que Él quería. Y ahora nos ha reconciliado, nos ha sacado de allí, nos ha vuelto a nuestro diseño original. Nosotros como su creación es nuestro deseo siempre, si tenemos el corazón vacío es porque sentimos que algo nos faltaba, y es allí cuando viene Cristo a llenar por completo ese vacío, a restaurar nuestro diseño original, el diseño que Dios quería para nuestras vidas. Esta palabra reconciliado aparece 3 veces en la Biblia, 2 de ellas en Colosenses, el que estamos estudiando, y un versículo anterior, Colosenses capítulo 20, hablando de la reconciliación que tenemos en Cristo. Pero también aparece en el libro de Efesios. Les pido el favor, nuevamente unas paginitas hacia atrás, Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16, y nos dice lo siguiente. Pero ahora en Cristo recordemos que ya leímos el 12, ¿cierto? Ya tenemos el contexto de lo que estamos hablando. Nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros ahora, ¿verdad? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ajenos, lo que aprendimos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es lo que Dios siempre quiso para su pueblo, para la tierra, ¿verdad? Para la humanidad. Ese estado de reconciliación, el estado de armonía y conexión con su Creador, que tal vez había afectado a través de los años, desde allí, desde Adán y Eva, luego todo esto que sucedió, y llegamos aquí, donde Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, podemos tener esa reconciliación en Él. Y es allí donde pasamos al siguiente punto, entendiendo el precio pagado, primero, que nos permite regresar al diseño original, ¿cierto? A la palabra reconciliado. B, que se dio por medio del sacrificio en la cruz. Y no podría no decir esto porque es la base del libro de allí de Colosenses, de lo que estamos estudiando, la reconciliación que tenemos por medio de Jesucristo. Si miramos en el versículo base, nos habla en su cuerpo de carne por medio de la muerte. En su cuerpo de carne, me llamaba mucho la atención esta palabra, porque la carne denota la naturaleza humana, ¿cierto? De pronto un poco la naturaleza pecada, pero Jesús fue totalmente diferente a nosotros. Jesús vivió una vida
limpia, perfecta, en esos más de 30 años que estuvo aquí sobre la tierra, preparándose para morir en una cruz por nosotros, por la paga de nuestros pecados. Él no accedió al pecado, a la tentación, o tuvo pecado en él. Por el contrario, fue una vida santa, perfecta. Y más adelante vamos a ver cómo debemos de imitarle a él. Les pido el favor que vayamos a Romanos, capítulo 8. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículos 3 al 5. Nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne, ¿cierto? Esa carne libre de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y allí resaltar el versículo 3, les pido el favor lo volvamos a leer: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Un hombre enviado, no cualquier hombre, ¿verdad? El Hijo de Dios a esta tierra a morir por nosotros. Jesús a nuestra semejanza, hecho humano como nosotros, pero sin pecado. Les pido el favor, ahora que me acompañen a 2 de Corintios, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, haciendo referencia a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, ¿cierto? La obra de Jesucristo en la cruz es por la que podemos ahora dejar esa vieja vida y ahora somos reconciliados en el Padre por medio de su sacrificio. Y buscando un poco de dónde expresaba muy detallado pues esta obra que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, me acordaba de Isaías, ¿cierto? Esta profecía que hizo Isaías en el capítulo 53, y les pido el favor, la leamos con mucha inteligencia, mirando en cada frase. Isaías, capítulo 53, en el Antiguo Testamento. La profecía que hizo Isaías sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él iba a morir por nosotros, fue un sufrimiento increíble que tuvo allí en la cruz por paga de nuestros pecados, ¿verdad? Por la paga de nuestros pecados, para que por medio de ese sacrificio tuviésemos nosotros el perdón de pecados y la vida eterna por medio de Él. Ya no estamos ajenos a Él, no somos extraños, no somos enemigos. Él nos ha reconciliado por medio de su sacrificio. Y es allí donde lo plasma Isaías 53. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 9. Dice: despreciado, haciendo énfasis en Jesús, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Una profecía que ocurrió unos años antes de la muerte de Jesús,
Y luego vemos en los evangelios todo lo que tuvo que sufrir Jesús por nosotros, llevando la paga, el pecado, allí en la cruz del Calvario. Y estando allí, muere. Pero no queda solamente ahí, sino que al tercer día resucita. Y es por medio de este sacrificio, por medio de esta obra y por medio de la fe en Él y de pronto el perdón de pecados, el arrepentimiento, que podemos tener la vida eterna. Por tiempo no podemos hablar más sobre ello, pero te animo que te quedes al final de este servicio y encontrarás un link donde puedes entender y te van a explicar claramente por medio de unos versículos cómo aceptar a Jesús en tu corazón. De pronto, si te encuentras en este primer punto totalmente ajeno de la vida de Dios, tus pensamientos revueltos, sin sentido en tu vida, la única solución, lo único que puede llenar ese vacío es Jesucristo. Y estás a un clic de poder entender y conocer al verdadero Salvador de nosotros. Pero bueno, aterrizando un poco este punto, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, nos dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí Dios me cuestionaba y me decía, ¿qué estoy haciendo yo con la obra de Jesucristo? Él ya lo dio todo por nosotros, Él pagó el precio del pecado. Ahora el mandamiento de nosotros es glorificar pues a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, ¿cierto? Lo que hemos estado aprendiendo, nuestro espíritu, nuestra manera de actuar, nuestras acciones, los cuales son de Dios. Y unas preguntas para que nos cuestionemos, así como Dios me lo mostraba y lo hacía conmigo. ¿De verdad valoramos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? ¿O se quedó allí en ese momento de emociones cuando lo recibimos y no más? ¿Estamos glorificando con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu a Dios? ¿O seguimos en este primer punto llenos de pecado en nuestra mente, de pronto un poco separados de Dios? ¿O si realmente sí lo estamos haciendo? ¿Si realmente con nuestro cuerpo y con nuestra mente le estamos glorificando a Él? Que estemos pensando en estas preguntas. Y bueno, estamos hablando de glorificarle, de verdad en nuestra forma de actuar, pero bueno, ¿cómo lo podemos hacer, cierto? Y es allí donde entramos a nuestro tercer y último punto. Vamos nuevamente a nuestro pasaje guía, al libro de Colosenses, ¿cierto? El Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22. Ya para terminar este último punto, leámoslo todo nuevamente. Dice: y a vosotros también, ¿cierto? A nosotros como hijos de Dios, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿verdad? Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es allí donde vamos a ver el tercer punto, viviendo la nueva vida. Ahora en Cristo tenemos un futuro, una esperanza fiel, una razón por la cual vivir, y tenemos un amor en el cual confiar, ¿verdad? Hay un descanso en Él, un descanso que podemos tener, una vida nueva. En el primer subpunto vamos a ver dos. El primero nos habla que nos permite presentarnos delante suyo, de ahí de la frase para presentarnos. Y es por su gracia, ¿cierto? Porque antes estábamos ajenos, extraños, destituidos de la gloria de Dios, pero ahora es por su gracia, por la obra de Jesucristo en la cruz, que nos podemos presentar ante Él. Nos podemos presentar cara a cara, estar estudiando su palabra, que por medio de su oración nosotros hablar con Él y Él respondernos, ¿cierto? Tenemos esa posibilidad de poder presentarnos delante suyo, que no todos tienen la capacidad de poder hacerlo, y está en nuestras manos de que cada vez más personas puedan y tengan este privilegio de poder presentarnos frente a frente ante Dios. Pero también hay otra parte de presentarnos, porque Jesús nos va a presentar ante Dios como su iglesia, ¿cierto? Su iglesia purificada, sin mancha, y nos lo dice allí en Efesios. Volvamos nuevamente al libro de Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el libro de Judas también nos habla un poco sobre eso. Vamos a Judas, el libro antes de Apocalipsis, ¿verdad? El último libro de la Biblia, el penúltimo, Judas. Tiene un solo capítulo. Vamos a leer los versículos 24 al 25, ya terminando este libro. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único Dios, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Jesús lo va a hacer. De pronto en este cuerpo de carne aún le seguimos fallando a Él, y es por medio de oración que podemos pedir el perdón de pecados, el arrepentimiento y el lavamiento de los mismos. Pero va a llegar un momento en que Jesús va a transformar nuestros cuerpos y nos va a presentar ante Dios como su esposa, una esposa sin mancha, perfecta. Ya no habrá más sufrimiento, dolor, lágrima, enfermedad. Estaremos allí tranquilos, presentándonos delante de Dios como la novia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La iglesia. Pero bueno, mientras somos llamados, ¿qué podemos estar haciendo? ¿Nos sentamos y esperamos tranquilos? De ninguna manera, ¿cierto? Dios nos pide algo de nosotros. Vamos al libro de Romanos, donde nos lo dice claramente qué es lo que debemos de estar haciendo mientras somos llamados a esa perfección que Dios quiere para nuestra vida. Romanos capítulo 6. Vamos a esperar unos segundos que lleguemos a Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Mientras somos llamados, ¿qué podemos estar haciendo, verdad? Nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros, ¿verdad? Estamos hablando de esa palabra presentar. De ninguna manera los debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ¿cierto? Desechando ese pecado en nuestras vidas, sino por lo contrario, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí lo que debemos de hacer es morir cada día a la carne, como lo cantábamos hace ahorita, la canción de No Basta. Realmente no basta con estar sirviendo, no basta con de pronto cantar bonito, no basta con preparar una clase de niños. Es necesario morir. Es necesario morir a nuestra carne, no presentar nuestro cuerpo al pecado como estábamos antes. De ninguna manera. Jesucristo ya cambió eso en nuestras vidas. Ahora nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como un instrumento de justicia, un instrumento que le sirva a Dios, ¿cierto? Pero todo eso solamente lo vamos a lograr si día a día estamos muriendo a nuestra carne. De pronto hay algunos pecados que nos cuesta más, pero es allí donde debemos postrarnos de rodillas y pedirle a Dios que nos ayude, estando día a día en su palabra, en la oración constante, no permitiendo que el pecado llegue a nuestras vidas. Y si está ahí, de verdad que lo saquemos de nuestra mente, que le pidamos a Dios que nos ayude. Sé que es difícil, iglesia, porque esta carne nos ayuda a estar en el pecado. Pero ahora tenemos su Espíritu, ahora tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, el cual nos va a ayudar. Y seguramente podremos salir adelante para que experimentemos estar frente a Jesucristo, vivir una vida plena en Él, dejando atrás todo esto del pecado, ¿cierto? No presentarnos nuestros cuerpos, nuestros miembros para la injusticia. Y el último subpunto que nos anima a imitarle está allí en la última fracción de nuestro versículo guía. Nos dice santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. La palabra santo significa apartados para Él. Ahora como sus hijos estamos apartados para Él. No hay cabida para el pecado. Estamos para Él, somos de Él, ¿sí? Cuando Matías, mi sobrino, tiene un juguete y lo coge, de pronto no lo quiere prestar, no, es mío, mío y de nadie más, ¿cierto? Así es Dios con nosotros, somos sus hijos, estamos apartados para Él. Les pido el favor que me acompañen a 1 de Pedro.
1 de Pedro capítulo 13, 1 de Pedro capítulo 1, disculpen, versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, lo que aprendíamos hace unos segundos. Pero aquí resaltar esto, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Jesucristo nos dejó el mejor modelo de vida que nosotros podemos vivir. La palabra de Dios nos enseña qué decisiones debemos de tomar en nuestra vida. Y es allí donde nos podemos seguir el ejemplo de Jesús, de ser santos porque Él es santo. Si Él pudo, nosotros también, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque solos no podemos y ya lo hemos experimentado. El pecado nos juega malas jugadas, nos hace caer, nos entristece, nos quita el gozo por completo, de pronto destruye relaciones, pero es por medio de Dios que todo esto se vuelve a unir, ¿cierto? Y debemos ser santos porque Él es santo. Acompáñenme a 2 de Corintios, ya unos últimos versículos para terminar. 2 de Corintios, se me perdió Corintios. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un proceso, ¿verdad? Como lo hemos estado hablando, un proceso de transformación que va viendo el creyente. No es de la noche a la mañana, sino que cada día debemos perfeccionar esa santidad en Él. Y bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? El discipulado, una herramienta muy importante que la iglesia por medio de Dios nos brinda a nosotros para poder estar allí y creciendo día a día. El devocional, leyendo todos los días la palabra de Él, y la oración. Es tan simple pero a la vez tan complejo y tan importante esto en nuestras vidas. Es un perfeccionamiento continuo hasta que Él nos llame y seamos por completo perfectos, ¿verdad? Y la otra palabra, irreprensibles, que no puede ser llamado a cuentas el significado, irreprochable, inocente. Como hijos de Dios ya estamos llamados a ser irreprensibles, pero algo que me llamaba mucho la atención es que estudiando dónde está esa palabra también, siempre que vemos la palabra irreprensibles, la menciona pegada un poco al día de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús venga por la iglesia seremos llamados a ser irreprensibles. Y primeramente somos llamados a ser irreprensibles delante de Jesús, ¿cierto? Delante de Dios. Y cuando tengamos esos irreprensibles, seguramente seremos irreprensibles ante el mundo, teniendo ese testimonio vivido, ese testimonio para luego poder hablar de la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Un último versículo, 2 de Pedro, así que estábamos allí, Hebreos, Santiago, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Se los leo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Qué versículo tan bonito, ¿cierto? Aquí Dios nos habla. Nos dice cómo nos quiere encontrar a nosotros, que cuando venga por nosotros seamos hallados irreprensibles, sin mancha totalmente, ¿verdad? Cumpliendo la obra que Jesucristo quiere para nosotros, la gran comisión, Colombia para Cristo, una plataforma de las naciones, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y espera de nosotros como iglesia de Cúcuta, siendo esa base para que más pueblos, ciudades de allí de norte de Santander puedan conocer de Jesucristo y de allí enviar misioneros a todas las naciones. Es lo que Dios espera de nosotros, ser santos e irreprensibles. Bueno, iglesia, concluyendo, recordemos, hablamos sobre el proceso de transformación del creyente, ¿verdad? Ese proceso que empieza con un pasado donde de pronto teníamos una vieja vida, ¿verdad? Y nos animaba a dejar esa vieja vida, a dejar la vieja vida y no volver a ella, ¿verdad? Para entrar en ese proceso de transformación
entendiendo el precio pagado es nuestro segundo punto, la obra de Jesucristo, porque sin Él no estaríamos acá, sin Él nada de esto sería posible. Y si entendemos ese precio pagado de corazón, empezamos a vivir para Él. Y es allí donde entramos a nuestro tercer punto, viviendo la nueva vida. Ser llamados santos e irreprensibles. Sed santos porque yo soy santo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y para concluir, me gustaría que pensáramos en estas tres preguntas. ¿Cómo no deleitarnos en el Espíritu, así como lo hacíamos en la carne? De pronto en la carne disfrutábamos tantas cosas, pero ahora no, como mucho más en el Espíritu, en las cosas de Dios. Una segunda pregunta. Fuimos llamados para una misión única y especial que va mucho más allá de nuestro entendimiento y que por su gracia podemos ser partícipes. La gran comisión, ¿cierto? Llevar su palabra, las almas de los hombres. Pero ahora, ¿lo entiendes? ¿Lo estás viviendo? Y la última pregunta. Si Él te llamara hoy, ¿estarías listo para irte? Como el apóstol Pablo, ¿cumplimos la misión? ¿Estaríamos listos? Bueno, iglesia, esto es lo que Dios me mostraba. De verdad que lo guardemos en nuestro corazón y más importante, que lo pongamos en práctica día a día. De verdad que les amo con todo el corazón y espero nos veamos pronto. Vamos a terminar orando, ¿listo? Padre bueno, Señor Todopoderoso, gracias Padre. Gracias por tu palabra porque es viva y eficaz y realmente nos sorprende, nos constriñe, Señor. Y es por medio de tu palabra, Padre, que podemos entender tus pensamientos un poco, Señor, y saber lo que tú quieres para nuestra vida. Es por eso que te pedimos, Padre, que tú estés allí haciendo esos cambios que realmente quieres para nosotros, Señor, que nos ayudes a entender y a considerar realmente la obra de Jesucristo en nuestra vida y lo que podemos hacer con ella, Señor. Te pido también, Padre, de pronto si hay alguna persona aquí o que está escuchando este video, Señor, que no te conoce, que tú le estés hablando a su corazón, Señor, que tú le estés conmoviendo, Padre, para que te pueda conocer como el verdadero Salvador, Señor, y para que te pueda aceptar a tu Hijo Jesucristo allí en el corazón, Padre. Y es por su obra, Señor, y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que te oramos. Amén. Bien, iglesia, que tengan una excelente tarde. Bueno, iglesia, gracias a Dios por este servicio que nos regala, esperando que cada uno de nosotros podamos poner por obra esta enseñanza, esta prédica. Bien, van a estar rodando los anuncios, nuestros contactos, para que estemos revisando y tomando apuntes de cada uno de ellos. Importante que al final de este video le des clic, sobre todo para aquellas personas que nos visitan hoy por primera vez. Es un mensaje muy importante sobre la salvación, un regalo para tu alma, un regalo eterno. Espero que puedas hacer clic y conectarte con él. Bueno, iglesia, un abrazo muy grande. Dios mediante nos podemos estar viendo dentro de 8 días presencialmente ahí en la biblioteca Julio Pérez Ferrero. Les un abrazo, Dios los bendiga y recuerden poner por obra todo lo que hemos aprendido el día de hoy.